buenas noches y bienvenidas y bienvenidos una vez más a un programa de cursos del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Soy Daniela Elías y esta noche me acompaña un sociólogo investigador, Redner Céspedes. Él ha estudiado también Ciencias de la Educación y tiene una maestría científica en investigación en ciencias sociales. Ha estado trabajando en los últimos años en temas de inseguridad ciudadana. Precisamente esta noche lo he invitado a que nos comente un poco sobre su investigación, territorios y personajes monstruosos de la Llacta, imaginarios del peligro y la inseguridad ciudadana en el cercado cochabambino. Buenas noches, Redner. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Daniela, y buenas noches a todos los espectadores de Cursos. ¿Puedes contarnos un poco por qué has elegido trabajar este tema relacionado a imaginarios del peligro, la inseguridad ciudadana? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando estas problemáticas? ¿Por qué he empezado a trabajar esto? Cuando yo arranqué, después de salir de Ciencias de Educación y también de Sociología, tuve la suerte de empezar a trabajar en el área de la investigación y justamente fue en la zona sur. No estaba trabajando cosas relacionadas con inseguridad o este tipo de temas. Estaba trabajando más bien temas relacionados a la participación social, pero a mí lo que más me llamaba la atención era la percepción de la gente en la zona sur respecto a sí mismos, cómo ellos se veían y cómo ellos al mismo tiempo hablaban de las cosas que los demás hablaban sobre ellos, cómo se sentían viviendo en la ciudad, siendo gente de la zona sur, pero compartiendo esta misma ciudad con otra gente que no vive obviamente en la zona sur, pero con una relación más deteriorada. Entonces, digamos que ahí es donde parte un poco mi motivación de trabajar este tema. Por otro lado, ya hace unos 4 o 5 años atrás, yo trabajé con Alejandra Ramírez, que estaba de coordinadora del proyecto de justamente inseguridades en el eje metropolitano de Cochabamba, y ella coordinó este proyecto, yo fui parte de ello, y ahí es donde también ya logré incorporar algunas de estas inquietudes. Pero para esta última etapa, la que mencionas, es justamente la de estas percepciones, estas representaciones del peligro, pero casi retornando a lo que yo había visto al principio. Entonces tuve que más o menos regresar a esa etapa de mi primera incursión en la zona sur y también mi primera incursión como novato en la investigación en esos años, hace unos 10 años más o menos. Uh-huh. En tu investigación sobre territorios y personajes monstruosos, ¿has trabajado solo en la zona sur o también has ido a otros espacios en la ciudad de Cochabamba? Yo he tratado de concentrar, ha sido bien difícil porque es toda la ciudad en general, o sea, todo el cercado, lo cual para un solo investigador es súper difícil, es mucho territorio. Pero he retomado lugares que ya conocía de la zona sur y también, esto metodológicamente, he tenido que abordar de distintas maneras la ciudad en general. Entonces, por un lado estaba ya la zona sur, que conocía como un espacio más o menos familiar para encarar, pero también he tratado de completar la figura de la ciudad, o sea, los otros espacios que no había recorrido en esta mi etapa de investigación. Uh-huh. Entonces sí, he tratado de llegar a los barrios de la zona norte y otros lugares más en la ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Has visto mucho contraste entre estos, digamos, espacios territoriales? Por ejemplo, se me viene a la mente Bauman y sus conceptos de gueto, ¿no? Precisamente pero ya de clases sociales, digamos, socioeconómicamente mucho más privilegiadas, y que construyen guetos donde ya lo que no puedes hacer es entrar a esos guetos, ¿no? Que son fortalezas de protección. Claro. ¿No? A ver, siguiendo un poco Bauman y más o menos esta analogía, sí, pues en Cochabamba también hay esta forma de vivencia, barrios cerrados o semicerrados en los cuales no tienes acceso. Por ejemplo, si tú quisieras y tuvieras los recursos económicos para, no sé, vivir en las lomas de Aranjuez, probablemente a ninguno de los dos nos aceptarían, tiene mucho que ver con una invitación, así que hay cosas muy cerradas para lograr habitar este tipo de lugares, e incluso para entrar a este tipo de lugares. Yo no logro entrar a estos barrios. Y
digamos que eso es una forma de esta idea de la ciudad que intenta resguardarse, de la gente que intenta resguardarse del resto de la ciudad. Este tipo de vecindarios ya no necesita tanto contacto como hace unos 50, 60 años atrás, ¿no? Donde la cancha era, digamos, el eje en términos comerciales y de convivencia y de otro tipo de dinámicas. En este caso, estos barrios ya tienen prácticamente todo ahí, y si no, entonces la conexión es casi en ese espacio de la zona norte, ¿no? Desde centros comerciales, bancos o iglesias, cines, no sé. Entonces, pasa esto. En el caso de la zona sur, hay algo similar, no son barrios cerrados, así que igual por invitación te van a llevar a vivir, pero sí cerrados más bien también por términos de la inseguridad, cerrados donde la vivencia es más a partir del cara a cara con los vecinos que se conocen, que saben quiénes son los que están ahí, y cuando el desconocido, que eso tiene mucho que ver con Bauman, cuando el desconocido aparece, pues entonces ahí se generan un montón de alarmas y de prácticas que en muchos casos pueden llevar, por ejemplo, a los linchamientos u otro tipo de escenas así de violentas, ¿no? Coméntenos un poco, ¿qué has buscado? ¿Cuál era el objetivo de tu investigación? Ya, yo lo que quería era ver cómo la inseguridad se estaba convirtiendo o se está convirtiendo en el caso cochabambino en un dispositivo discursivo, pero también práctico para configurar las relaciones sociales, o sea, para llevar esto a una relación social en la cual quizás ya no estamos frente a frente a la persona, ya estamos cada vez más abandonando el espacio público, o nuestra relación pasa por darle una etiqueta a algo o a alguien, y esto tiene algún tipo de consecuencia en términos de lo social. Lo que yo creo es, y esto también tiene que ver con los objetivos, es que se van delimitando ciertos territorios, se van delimitando ciertos personajes y ciertas características urbanas que emergen de esta inseguridad, de este discurso de la inseguridad y de estos imaginarios de la inseguridad. Por ahí pasa más o menos la motivación también de la investigación en términos de los objetivos. ¿Y cuáles han sido tus principales resultados, tus resultados más importantes? Por ejemplo, ¿quiénes son esos personajes monstruosos de la Yahta? Ya, los jóvenes. De primera son los jóvenes, pero no cualquier joven. O sea, mira, en la ciudad, y esto es bien interesante como caso, digamos, caso de estudio, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países de la región, o en Estados Unidos o en Europa, ha habido más un tema de racialización y se ha ghettificado, como dice Bauman, o Lloyd Bacuán también habla del asunto de ghettificar y acomodar en un solo lugar a los indeseables. En el caso cochabambino pasa por un tema histórico étnico y pasa por el tema generacional, los jóvenes, pero son jóvenes que tienen un pasado migratorio de origen altiplánico. Y principalmente lo minero andino creo que juega mucho para configurar estos temores y preocupaciones en la ciudadanía. Entonces, como personajes están los jóvenes de la zona sur con esa presencia fuerte. No te dicen los jóvenes de la zona sur son los peligrosos, pero sí el joven como tal, por lo que representa, por el espacio que ocupa en diferentes horarios en la ciudad y por también la capacidad que tiene para movilizarse mucho más que el adulto y ocupar otros lugares. Tanto en la zona sur como en la zona norte ocurre algo similar. Entonces, digamos que este es el personaje más visible y más fuerte. Y lo minero es súper interesante porque yo lo he visto en ambas latitudes, tanto en el norte como el sur, donde parte de la carga que se le otorga a lo peligroso, a lo inseguro, pasa por lo minero. Hay relatos donde me han contado que el vecindario era súper tranquilo 30, 40 años atrás, y después cuando ocurre todo lo de la relocalización y todo este asunto, se ubica esa presencia minera ahí con mucha fuerza, y es a ellos a los que se les asigna esta carga de inseguridad. Dicen, después de su llegada es que ha empezado a ocurrir todo esto. Y en el caso de la zona norte he visto un par de casos igual que son muy, muy interesantes, que
puedo decir los nombres, bueno, puedo decir los nombres, claro, en este caso es Villa Moscú, que en algún momento tenía una fuerte presencia de personas también migrantes y que han provocado en algún momento en el barrio que es colindante, que en este caso es Alto Mirador, a cerrarse. Alto Mirador se ha cerrado y Alto Mirador se ha cerrado bajo el argumento de que estos otros vecinos tienen este pasado minero, lo cual no es cierto. O sea, obviamente hay gente que todavía proviene de esa primera etapa de creación del barrio, pero persisten en la memoria de la gente del otro vecindario esta fuerte vinculación con lo minero. Entonces han preferido cerrarse y evitar algún tipo de conflicto en el futuro, ligado a lo inseguro en este caso. Mira, generalmente, ¿no? Bueno, como digamos desde la teoría, los imaginarios tienen tanto un aspecto simbólico como un aspecto funcional, Sí. ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de, bueno, sí, de toda esta dimensión simbólica de imaginarte y relacionado, como tú decías, con lo histórico, étnico y también con lo generacional, pero ¿cuáles son las consecuencias en lo concreto de estos estigmas, ¿no? ¿Cuál es la parte funcional de seguir estigmatizando ciertas zonas, de ciertos espacios territoriales dentro de una ciudad, a ciertos personajes dentro de una ciudad? A ver, en lo concreto, yo diría que hay una construcción de la ciudad que no es reciente. Yo no diría que solo tiene que ver con estos imaginarios de la inseguridad, pero que ahora yo creo que se han resignificado. Pero en lo concreto me parece a mí que la ciudad siempre se ha construido de espaldas hacia la zona sur y ha enmarcado en esos territorios, o en ese territorio más bien, ciertas condiciones y también personajes. Parte del trabajo que he hecho también ha sido una mirada más histórica en cuanto a lo que se ha producido en la prensa escrita. Y la prensa escrita lo que te relata son eso justamente, también de personas que están ocupando este espacio y a quienes hay que sacar. Y hay ejemplos clarísimos, por ejemplo, la chicha en su momento ha jugado este papel y los personajes populares que están alrededor del consumo de la chicha, pese a que en algún momento, según cuentan algunos historiadores también en Cochabamba, Gustavo Rodríguez, Solares y otros, el consumo de chicha ha sido masivo. Pero en algún momento se identifica a los personajes de la ciudad con el atraso, la barbarie y con este consumo. Entonces es mejor como relegar. Y eso ha pasado en la ciudad a partir del consumo y la producción de chicha. Y hay también un esfuerzo grande para quitarse de encima a estos consumidores y productores, ¿no? Lo mismo con la fiesta de San Sebastián, era muy masiva en algún momento, donde participaban gente del norte, sur, lo que fuere, pero en algún momento también se logra identificar con estas cosas medio bárbaras y se prefiere borrar del mapa, digamos, de los festejos de la ciudad. Y en el caso de la inseguridad creo que tiene mucho que ver con condiciones muy concretas. Por ejemplo, la edificación de hospitales o escuelas o colegios no son igual en términos de la cantidad que existen en el sur, en el centro o en el norte, ni tampoco en términos de la calidad, menos en temas de acceso no sé, a calles, avenidas, empedrados, cosas de estos, o servicios como el agua o el alcantarillado. Sin ir lejos, temas como que se concentran todos en la zona sur, el botadero de Caracara, estas aguas servidas de Albarrancho, no sé, hay un montón de condiciones que todas van a desembocar en la zona sur y todas son contaminantes. Es como si de alguna manera la zona sur se concentrara no solo de estas personas que son desechables, sino también de estos espacios que te muestran que para eso es que sirve este espacio, ¿no? Casi como que se merecen eso. Dentro de los imaginarios. Sí, ¿no? da esa impresión porque es como una figura de construcción de la ciudad donde de espaldas a esta zona pues ocurre todo lo demás. Claro, es una zona periférica, es la zona periférica y justamente se construye como periferia a partir de estar a los márgenes de los centros de poder de la ciudad, ¿no? Por ahí creo que pasa actualmente toda esta parte de esta discusión de la inseguridad y los imaginarios. Seguramente hay otros más que están alrededor y que vale la pena en algún momento estudiarlos, pero creo que esa es una de estas consecuencias, ¿no?
Y tú decías que también tenían una repercusión en la manera en que estas personas se ven a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, pienso en el momento en que llega una persona ajena a la ciudad, foránea, extranjera, las primeras recomendaciones suelen ser, sí, todo bien en la zona norte, pero no vayas a la zona sur, sí, ¿no? Y con eso no solamente, claro, no solamente divides espacialmente el espacio, la ciudad, sino que además le das una carga, un estigma fuerte, importante a las personas que vienen de la ciudad del sur, ¿no? Sí, sí, y esto juega... de la zona del sur. Claro, y esto juega justamente con la autopercepción que tienen de sí mismos. Para empezar, es bien interesante porque cuando yo visito los vecindarios en la zona sur, ellos no reconocen o no dicen que su vecindario es el vecindario peligroso, o sea, siempre es el vecindario que está más al sur. Y parece que fuera lo mismo desde allá, ¿no? Va desde el norte hacia el sur, y los vecindarios en el sur también logran identificar esto, pero no en su vecindario, sino más siempre al sur. Siempre es otro vecindario al sur. Y es ahí donde se concentra el peligro. Pero también está el asunto del desprestigio, de cómo se sienten a partir de esta convivencia con los otros cochabambinos, ¿no? Y ese sentimiento es como una ausencia de respeto, o sea, no se sienten respetados dentro de la ciudad, y más bien sienten como que están siendo observados todo el tiempo, especialmente cuando se encuentran en otras zonas, en otros sectores que no son sus propios vecindarios. Había una entrevista muy interesante que me decía, por ejemplo, que cuando entraba él al banco, él sentía que olía diferente a las demás personas, y que las demás personas sentían su olor, y que con su olor le estaban diciendo mejor, zafá de acá, regresa a tu vecindario. Algo así me decía esta persona. Y es interesante igual esto de los olores, que está vinculado con el trabajo que he hecho. Estos malos olores están ligados a estos temas de inseguridad. Cuando hablo de seguridad, o sea, que me definan la seguridad, y lo hacen a partir de las imágenes o de qué representa, y también de lo olfativo, me mencionan puros lugares privados, en el caso de gente de la zona norte, que el Alicia Norte, que el Hipermaxi no sé qué, o que el Cine Center o el Upermall, no sé, tienen un aroma no sé cuánto, que todo es limpio. Pero cuando se refieren a la inseguridad, siempre van atadas a referencias al mal olor, a lo desagradable, a lo sucio, que sí, evidentemente, funciona también así, o sea, está presente eso, pero es curioso que en el caso de la zona norte, o sea, la gente de la zona norte hace más énfasis en esto. La gente de la zona sur es como si de algún modo estuviera familiarizada con ello, entonces no siente tanta incomodidad con este problema, realmente convive de otro modo. Pero para hablar y referirse a lo inseguro se utiliza mucho esto, ¿no? No solo lo feo en términos estéticos, sino también del mal olor, de lo desagradable. Uh-huh. Y que juega con lo que te decía hace un rato, de mi autopercepción, cómo me siento yo en esta ciudad y cómo siento que soy frente a los demás, cómo me ven. ¿Y cuál es la percepción de seguridad de los vecinos de la zona sur? ¿Qué es lo que ellos comprenden como seguridad? Podría contarte dos casos. A ver, lo que te decía al principio. Primero hay una construcción de comunidad que pasa en inicio por las relaciones de convivencia, donde se conocen básicamente de todos los vecinos. En algunos casos comparten historias comunes, por ejemplo, si son vecindarios que han crecido a la par de un loteamiento o de lo irregular, tienen un pasado compartido y se conocen y van compartiendo cosas. Es mucho más abierto que vivir en la zona norte, en el sentido de que casi no conoces a tus vecinos viviendo en otras zonas. Pero también se convierte en una comunidad en términos igual siguiendo a Bauman, perder esa libertad, ¿no? Entonces, somos solo nosotros los que vivimos en esta comunidad. El extraño, que aunque pueda ser una persona de la zona sur, puede representar algún peligro o algún tipo de amenaza en algún momento. Entonces, cuando se identifican a estas personas, puede ocurrir lo que te decía, ¿no? Casos como los linchamientos. Y generalmente son advertencias que van dirigidas a los jóvenes. Por eso enfatizaba en la capacidad que tienen para moverse por distintas zonas, distintos horarios en la ciudad, no solo en la zona sur. Entonces, cuando tú vas por la zona sur, encuentras advertencias donde dice prohibido caminar en grupo y después de las 10 de la noche. Entonces, esto te pone a pensar, ¿a quiénes caminan después de las 10 de la noche y en grupo? ¿A quiénes se están refiriendo estas personas?
Y son justamente los jóvenes dentro de esa idea de comunidad, ¿no? Pero no todos los jóvenes, sino los jóvenes que no pertenecen a la comunidad, al vecindario, al barrio, como sea que le llamemos a este espacio. Esa es una forma. Y la otra son estas formas de organización donde además de estos muñecos que están ahí colgados y demás, hay un montón de alternancias en cuanto a lo vecinal para poder, por ejemplo, no sé, resguardar el espacio compartido. O sea, es muy diferente vivir en la zona sur que en el norte, o sea, incluso no hay alumbrado público en algunas calles, es más complicado, ¿no? Entonces, las formas de relación pasan por otros sistemas, llamadas telefónicas, vía WhatsApp, digamos, o hasta hace unos años todavía se utilizaba mucho temas de silbatos o petardos para alertar, pero todo siempre va a la par de esta sensación de inseguridad, ¿no? Eso es un problema porque al final te muestra el alto nivel de desconfianza que existe entre las personas, más allá de que podamos tener algún tipo de vínculo dentro de nuestro propio vecindario. Y esto parece ser un sentido común en términos de la sociedad cochabambina y probablemente de lo boliviano, ¿no? La desconfianza que tenemos hacia el otro. El otro representa siempre algo que no necesariamente es bueno. De hecho, no es bueno. Mejor no encontrarnos con estos desconocidos. ¿Cuál crees que ha sido como tus principales o tu principal conclusión después de haber terminado este estudio? Que hay una degradación de estas relaciones sociales, también una ausencia de respeto en la manera en que convivimos como personas dentro del mismo espacio. Hay un abandono enorme también del espacio público, es mejor no aparecer en el espacio público, abandonarlo o transitar lo menos posible por el espacio público de la ciudad. Hay estrategias para vivir en la ciudad y demarcar, delimitarla, crear fronteras simbólicas, pero también bien demarcadas dentro del territorio donde me puedo mover con tranquilidad o no. Hay horarios donde me puedo mover y hay maneras de distinguir al que es el enemigo, en este caso al que me puede causar algún tipo de problema. Yo traje una lista, no sé si quieres que la leas y para más o menos checar por dónde iban algunas de las imágenes que existen respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, hay que protegernos de los que van de ropa negra, los que visten con capucha, o los que se cubren la cabeza, aretes, todos tienen que ver con jóvenes. Aretes en ambas orejas, piercings, ropa misteriosa, buzos anchos, no sé, y algunas cosas se contradicen entre sí, ropa andrajosa, gente que parece recién salida de la cárcel. O sea, hay ideas así como estas bien deschavetadas, con gorras, gente que se viste feo. Pero ¿quiénes son estos? Además, tienen aspectos físicos como de peruanos, desaliñados, con tatuajes, con cicatrices, pelo largo, sucios, con marcas en el rostro, no sé. Entonces, te va mostrando que hay todo un patrón para poder protegerte dentro de la ciudad, donde la gente ya ha logrado identificar a partir del estigma quién es este personaje. Y si fuera la zona sur, también hay toda una topografía o una toponimia de los lugares que no tenemos que llegar. Y así igual encontró una lista terrible de vecindarios, calles, que encarnan esto, ¿no? Lugares que encarnan este peligro. Yo creo que, como conclusión también de la investigación, creo que pasa mucho por tratar de reconstruir este tejido social, o sea, de intentar buscar otras formas de relación en la cual no sostengamos todo en la desconfianza, en el temor, en el miedo, en estas imágenes estereotipadas de lo peligroso. Y lo veo bastante complicado porque más bien parece que todo estuviera yendo hacia una ruta donde todos estamos apostando más bien a encerrarnos mucho más, a protegernos mucho más en nuestros vecindarios, en nuestras casas búnker, en el transporte público o probablemente mucho más en el automóvil como parte de nuestra familia, como algo privado. Entonces, quizás la salida podría ir por ahí, tratar de construir espacios de convivencia o rescatar los que existen, tratar de fortalecer esto. Pero bueno, veremos qué pasa más adelante, no sé. Claro, la tendencia es todavía seguir marginando y excluyendo, ¿no? Sí.
Red, muy interesante tu investigación, seguro que vamos a tener una oportunidad después para seguir conversando y además seguramente en los asuntos o las problemáticas que quedan pendientes, como de las que hablabas. Muchas gracias a las queridas y queridos televidentes por acompañarnos una vez más en el programa de cursos y será hasta la próxima oportunidad.